¿Qué pasaría si el primer signo de demencia no se pareciera en nada a lo que imaginamos? No hay olvido de nombres, no hay confusión visible, ni siquiera una crisis. Solo una frase extraña. Un comentario suelto que parece insignificante, pero que, años después, se convierte en la primera pista de que algo no iba bien en el cerebro. La mayoría de las personas no lo nota. Los médicos tampoco. Y no porque no quieran ayudar, sino porque, a veces, el cerebro no grita. A veces, susurra. Y si no estás prestando atención, ese susurro se pierde. Lo que vas a escuchar hoy no es ficción. Son frases reales, inquietantes, repetidas por personas mayores que luego fueron diagnosticadas con Alzheimer, demencia frontotemporal o deterioro cognitivo leve. Pero lo más impactante no es lo que dijeron. Es cuando lo dijeron. Años antes. Cuando aún parecía que todo estaba bien. Este video no es para asustarte, sino para ayudarte a ver lo invisible. Porque si aprendemos a reconocer estas frases a tiempo, tal vez podamos actuar antes de que sea demasiado tarde. Número 1. ¿Por qué sigo perdiendo todo? Marta, una mujer de 68 años, comenzó a decirlo casi a diario. Al principio eran cosas pequeñas, sus lentes, las llaves, el control remoto. Lo atribuía al estrés, al desorden, o simplemente al paso del tiempo. Incluso culpaba a otros. Pero con el tiempo, se hizo repetitivo. Y luego, algo más preocupante, ella ya no recordaba haberlos tocado en primer lugar. Esa frase, que parecía un simple lamento cotidiano, se volvió constante. 2 años más tarde, recibió el diagnóstico, demencia de inicio temprano. Lo que había comenzado como una pregunta inofensiva era, en realidad, una señal de que el hipocampo, la parte del cerebro que gestiona la memoria, estaba comenzando a deteriorarse. Lo más curioso es que no se trata solo de olvidar dónde pusiste algo. Se trata de olvidar que alguna vez lo tuviste en tus manos. Ese eslabón perdido entre la acción y el recuerdo genera una sensación de frustración profunda. Y cuando se repite, cuando se vuelve parte del lenguaje diario, ya no es un despiste. Es una advertencia. Número 2. ¿Por qué todos hablan tan rápido? Oscar, un hombre tranquilo de 72 años, lo dijo por primera vez durante una cena familiar. No entiendo nada, todos están hablando rapidísimo, se quejó, con una mezcla de confusión y tristeza. Sus nietos pensaron que bromeaba. Su esposa lo consoló diciéndole que era solo el ruido del ambiente. Pero esa sensación no se fue. Oscar empezó a evitar reuniones. Se quedaba callado en grupos. Decía que ya no disfrutaba las charlas porque nadie lo dejaba procesar. 3 años después, el diagnóstico de Alzheimer llegó. Lo que estaba ocurriendo no era un problema auditivo. Sus oídos funcionaban perfectamente. El problema era más profundo. Su cerebro había comenzado a perder el ritmo. Literalmente. Estudios recientes muestran que uno de los primeros signos de deterioro cognitivo es la pérdida de velocidad en el procesamiento auditivo. El cerebro ya no puede seguir el hilo de una conversación en tiempo real, especialmente si hay ruido de fondo o muchas personas hablando a la vez. Esto provoca aislamiento, vergüenza y una desconexión emocional con el entorno. Así que, cuando una persona mayor dice, "Todos están hablando demasiado rápido", tal vez no esté hablando del volumen ni de la velocidad. Tal vez esté intentando decir que su mente ya no logra seguirles el paso. Número 3. Tú nunca me dijiste eso. Teresa, de 70 años, madre de 3, comenzó a tener discusiones con sus hijos por cosas aparentemente simples. ¿Por qué nadie me dijo que íbamos a cenar en casa de tu hermano?, preguntaba molesta. Pero sí se lo habían dicho. Varias veces. Incluso con mensajes de texto. Sus hijos pensaron que era una forma de manipular, de llamar la atención. «Estás siendo terca», murmuraban entre ellos. Pero con el tiempo, la escena se repitió tanto, que ya no parecía una simple rabieta. 2 años después, llegó la verdad. Teresa estaba en las primeras etapas del Alzheimer.
Lo que le ocurría no era un acto de negación. Era real, desde su perspectiva, porque su cerebro nunca registró la información. No era olvido, era ausencia. Cuando el hipocampo falla, no se forma el rastro necesario para que un recuerdo se almacene. Así, lo que para los demás fue una conversación clara, para ella, simplemente nunca ocurrió. Esto lleva a conflictos, rupturas, tristeza. ¿Cómo confiar en alguien que insiste en que no se lo contaste? Pero no es obstinación. Es deterioro. Y es devastador para ambas partes, quien lo vive y quien lo presencia sin entenderlo. Número 4. Eso no es lo que quise decir. Clara, de 74 años, empezó a enredarse con las palabras. Decía el nombre de su hermana cuando quería referirse a su hija. Dejaba frases a medias. Lanzaba preguntas sin sentido, que ni ella misma sabía cómo terminar. Y cuando alguien intentaba corregirla, se defendía con firmeza. «Eso no fue lo que dije», decía. Pasó casi desapercibido durante más de un año, hasta que finalmente fue diagnosticada con Alzheimer. Lo que nadie notaba era que su lenguaje ya había empezado a desmoronarse. No de forma brusca, sino como un hilo que se va soltando poco a poco. Las palabras ya no venían con facilidad. A veces usaba términos incorrectos sin darse cuenta. Otras, simplemente no lograba completar una frase. Esto ocurre porque el área del cerebro que gestiona el lenguaje empieza a fallar antes de que la memoria se deteriore de forma evidente. Lo más alarmante es que, muchas veces, la persona no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Para ella, todo parece normal. Habla con convicción. Pero desde fuera, sus frases suenan incompletas, desconectadas, vacías. Cuando alguien insiste con frustración, «Eso no es lo que dije». Tal vez lo que realmente quiere decir es, «Estoy perdiendo las palabras y no sé cómo pedir ayuda». Número 5. Creo que algo anda mal con mi cerebro. Lucía, de 71 años, no olvidaba nombres ni se desorientaba, pero algo dentro de ella sabía que las cosas no estaban bien. En momentos de calma, lo decía en voz baja. «No estoy perdiendo la memoria, solo me siento rara». Su familia pensó que era ansiedad. Su doctor la revisó y le dijo que estaba bien. Pero esa incomodidad persistía. Era como si su mente estuviera perdiendo agarre, pero sin un síntoma claro al que aferrarse. 4 años después, le diagnosticaron Alzheimer. Este fenómeno es más común de lo que imaginamos. Se llama deterioro cognitivo subjetivo, cuando la persona siente que algo no está bien, incluso si las pruebas aún no lo reflejan. Y suele aparecer años antes de cualquier señal medible. No se trata de olvidar cosas. Es algo más profundo. Una desconexión entre lo que se siente por dentro y lo que el mundo ve por fuera. Y como esa desconexión es silenciosa, muchos la ignoran. Pero el cerebro sí lo sabe. Y, a veces, lanza esta señal como un susurro. «Algo no está bien conmigo». Escuchar esa frase, y tomarla en serio, puede marcar la diferencia entre actuar a tiempo o no. Número 6. Ya no me siento como yo mismo. Esa frase salió de los labios de Roberto, de 65 años, una tarde cualquiera. Estaba sentado en la sala, mirando por la ventana. No había tristeza en su rostro, pero sí una extraña distancia en su mirada. «No sé qué me pasa», le dijo a su esposa, «pero algo dentro de mí ya no está». Su familia pensó que era depresión. Le ofrecieron apoyo, distracciones, incluso terapia. Pero nada parecía encajar. Porque Roberto no estaba triste. Tampoco estaba confundido. Solo vacío. Durante 2 años, esa sensación fue creciendo. Hasta que finalmente, el diagnóstico le puso nombre a lo invisible, demencia frontotemporal. Un tipo de deterioro que, a diferencia del Alzheimer, no comienza olvidando, sino apagando emociones, motivación y personalidad. Eso es lo que lo hace tan difícil de detectar. La persona no pierde la memoria, pero se pierde a sí misma.
Y ese cambio no siempre es notado por el entorno. Porque no hay errores, ni quejas, ni olvidos. Solo una sombra que va cubriendo lo que antes brillaba. Ese comentario, ya no me siento como yo, puede parecer abstracto. Pero cuando se vuelve constante, cuando nace de lo más profundo, es una de las señales más desgarradoras de que el yo que conocimos se está apagando desde adentro. Número 7. Dejen de cambiar las cosas, no puedo seguir el ritmo. Ernesto, de 76 años, siempre había sido una persona abierta, adaptable, alegre. Le encantaban las sorpresas, probar cosas nuevas, reacomodar los muebles con su esposa. Pero un día, todo eso cambió. El simple hecho de que cambiaran la caja del cereal en el supermercado lo alteró. ¿Por qué no puede quedarse todo como antes?, dijo, molesto. Luego vino el enojo cuando su hija cambió la ubicación de los platos. Después, la ansiedad por el cambio de horario del dentista. Cada pequeño cambio lo descolocaba como si el mundo estuviera girando demasiado rápido. Su familia pensó que solo se estaba volviendo terco con la edad. Pero en realidad, el problema era otro. Ernesto ya no podía procesar lo nuevo. Su cerebro estaba perdiendo flexibilidad cognitiva. Y eso, en palabras simples, significa que cualquier cambio se siente como una amenaza. El entorno deja de sentirse familiar. Cada novedad se convierte en caos. Lo que parecía mal carácter, era en realidad miedo. Miedo a no entender, a confundirse, a perder el control. Cuando una persona comienza a rechazar cambios que antes disfrutaba, es posible que no esté resistiéndose a la novedad, sino intentando aferrarse a lo que aún reconoce. Número 8. Últimamente, siento que todos están en mi contra. Carlos, de 80 años, comenzó con comentarios pequeños. El vecino me está espiando. Creo que alguien entra al patio por las noches. Incluso empezó a decirle a su esposa que su hija le escondía cosas. Al principio, parecía una mezcla de paranoia y desconfianza. Pero no había rabia en su tono, había miedo. Ese miedo creció. Empezó a cerrar con llave las puertas, a vigilar desde la ventana, a evitar salir. Y lo más doloroso, comenzó a desconfiar de quienes más lo amaban. A los 2 años, el diagnóstico fue claro: demencia con cuerpos de Lewy. Una de las formas más agresivas y complejas de deterioro cognitivo. Los expertos explican que este tipo de demencia muchas veces comienza alterando la percepción de la realidad. No hay una desconexión total, sino distorsiones sutiles que hacen que la persona vea amenaza donde no la hay. El cerebro deja de interpretar con precisión las intenciones de los demás. Y así, los rostros queridos se transforman en enemigos. La casa segura se convierte en un campo de sospecha. Esta es una de las señales más devastadoras para las familias. Porque no solo se pierde la memoria, se pierde la confianza. Y con ella, los lazos que sostenían todo lo demás. Número 9. Tú eres quien siempre arruina todo. Jorge tenía 70 años. Nunca fue una persona agresiva. Era más bien tranquilo, reservado, amable. Pero algo cambió. Comenzó a tener estallidos de enojo por cosas mínimas. Un día, su esposa se equivocó de hora para una cita y él explotó. Tú me diste la hora equivocada a propósito. Otro día, le gritó a su nieto porque el control remoto no funcionaba. Frases como tú siempre me confundes o siempre estás haciendo las cosas mal se convirtieron en parte de su rutina. Y su familia empezó a alejarse. No sabían cómo reaccionar. No sabían si había dejado de quererlos o si simplemente se había convertido en alguien más. 3 años después, el diagnóstico despejó las dudas: Alzheimer. Los investigadores han descubierto que uno de los cambios emocionales más tempranos en algunos tipos de demencia es la irritabilidad combinada con la transferencia de culpa. ¿Por qué ocurre esto? Porque la persona comienza a experimentar fallos internos, pequeños olvidos, errores de juicio, confusión mental, que le generan ansiedad y miedo. Pero como no logran entender lo que está ocurriendo, proyectan esa angustia en los demás.
Acusan, se enojan, se vuelven reactivos. No porque no amen a quienes los rodean, sino porque su mente está entrando en un territorio desconocido. Y eso les asusta profundamente. La rabia no es el problema. La rabia es el grito desesperado del miedo. Es la forma en la que el cerebro intenta defenderse cuando ya no sabe cómo adaptarse. Así que si alguna vez una persona que solía ser tranquila comienza a reaccionar con enojo sin razón aparente, tal vez lo que estás viendo no es carácter. Es un alma que está luchando por no desvanecerse. Cuando pensamos en la demencia, solemos imaginar la pérdida de memoria como el primer síntoma. Pero ahora sabemos que no siempre es así. A veces, lo primero que se rompe no es el recuerdo, sino la forma en la que una persona se expresa. Una frase extraña, una pregunta repetida, un cambio de tono. Pequeñas grietas en el lenguaje cotidiano que, si se observan con atención, nos cuentan una historia mucho más profunda, la historia de un cerebro que empieza a apagarse sin que nadie se dé cuenta. Pero hay algo más poderoso aún, y es que estas señales suelen aparecer años antes del diagnóstico clínico. Años. Eso significa que también hay una ventana de oportunidad. Un momento en el que, si prestamos atención, podemos actuar. Actuar no siempre significa cambiar el destino, pero sí puede significar dar amor antes del olvido. Tener conversaciones significativas mientras aún pueden comprender. Crear recuerdos antes de que se desvanezcan. Y si estás aquí, si estás viendo este video, tal vez ya reconociste alguna. Tal vez alguien cercano ha dicho algo que antes te pareció irrelevante, pero que hoy, de repente, cobra un nuevo sentido. No lo ignores. Escuchar es el primer acto de amor que puedes ofrecer. Porque cuando el cerebro comienza a callar, las palabras que se dijeron antes son todo lo que queda. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video tocó algo en ti, si te ayudó a ver con nuevos ojos a alguien que amas, no lo guardes solo para ti. Compártelo con quien lo necesite. Deja tu historia en los comentarios. Cuéntanos si has escuchado alguna de estas frases en tu vida. Y si quieres más contenido como este, suscríbete. Aquí estamos para ayudarte a comprender lo que muchas veces queda en silencio. Porque a veces, una frase lo cambia todo.